Hola, muy buenos días, maestros y compañeros. El día de hoy, mi equipo y yo, que somos el equipo número 4, nos encargaremos de hablarles sobre las medidas cautelares. Mi equipo está conformado por Arturo Zavala, Daniel Chávez, Hans Vázquez, Jorge Canales y un servidor, Ricardo Cano. Empecemos. Ok, para empezar les vamos a hablar sobre las medidas cautelares, pero yo más en específico sobre su metodología. Para empezar, iniciaré como ¿qué es metodología? Es un grupo de mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo. Hasta ahí la vamos a dejar. Ahora sí, con respecto a las medidas cautelares. ¿Qué es las medidas cautelares? Es una restricción impuesta por el juez de control para asegurar la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido o de testigos. Okay. El artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla sobre la procedencia de medidas cautelares, en el que dice que si el imputado se acogió al plazo de 72 horas, se tiene que pedir la medida cautelar antes de la vinculación a proceso. Si el imputado se abstuvo de este plazo de horas, se tiene que solicitar la medida cautelar después de haberse vinculado a proceso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de alrededor de 14 medidas cautelares. Algunos ejemplos de ellos son el embargo de bienes, la prohibición de salir del país, o dispositivos localizadores electrónicos, entre otras. ¿Quién puede solicitar las medidas cautelares? Las medidas cautelares las puede solicitar solamente el Ministerio Público o la parte de la víctima u ofendidos. Además de que todas las medidas cautelares son apelables. Más sin embargo, la última medida cautelar que se tiene que dar es la prisión preventiva. Daniel. ¿Me toca? Sí. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Disculpa la informalidad, pero me tocó trabajar esta tarde. A mí me tocó hablar sobre lo que viene siendo el test de proporcionalidad. Una vez que Fiscalía en la audiencia inicial solicita la medida cautelar por encontrarse en los supuestos, ya sea que se haya sometido el plazo constitucional o se haya solicitado, se haya dictado autorización a procesos. Estos son los dos supuestos en los que se solicitan las medidas cautelares. El juez tiene que verificar la medida de la cautela, ¿verdad? Por ejemplo, si el fiscal solicita la prisión preventiva en uno de los delitos que no es considerado como grave, por ejemplo, en el supuesto de un delito como lo es un hecho de tránsito, que hay lesiones y hay daños de propiedad ajena, y la fiscalía o la víctima solicita la prisión preventiva, pues miramos que la medida es muy gravosa, ¿no? Entonces el juez tiene que ponderar los siguientes supuestos. Tiene que hacer un análisis acerca de la medida, que es lo proporcional, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo yo obtener con esta medida, ¿no? Lo que yo pretendo es obtener la comparecencia del imputado a todas las audiencias, pues hay que verificar el tipo de delito, los hechos, cómo se cometieron. Entonces el juez analiza principalmente que sea constitucionalmente válida la medida, ¿no? Si la prisión preventiva pues está constitucionalmente válida en uno de los supuestos, pero si es muy gravosa, pues obviamente pues no la va a aplicar. Tiene que ver la idoneidad. Por ejemplo, si hablamos de un supuesto de un delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar y la víctima, no, pues dele prisión preventiva. Oye, pero si lo que quieres es que te pague alimentos, ¿cómo quieres que esté adentro de la casa? O sea, se contrapone con las pretensiones del proceso, ¿no? Que es la reparación del daño, uno de los principales objetivos del proceso penal. Entonces, la necesidad de la cautela. Si vemos que el imputado tiene arraigo de Tijuana, se acredita el arraigo, que tiene un domicilio fijo, un trabajo fijo, entonces no se da el supuesto de que se quiera sustraer de la acción de la justicia. Entonces no se necesita una medida tan gravosa. Y la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Es ya cuando, por ejemplo, el delito de homicidio, ¿verdad? En ese sentido, pues obviamente es un delito grave y pues la medida cautelar de prisión preventiva pues es la indicada para ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, el test de proporcionalidad prácticamente nos habla de la medida de la cautela, los análisis que tiene que realizar el juez para tomar su resolución, ¿verdad? Así que de todas maneras cualquier resolución pues es apelable.
todos somos humanos, los jueces también cometen errores y muchas de las veces los jueces no optan por las mejores resoluciones. Entonces, siempre hay que defender nuestra postura y pues apelar si no estamos conformes con el hecho de la resolución. Entonces, prácticamente, pues, ese es, de hecho, les mandé en el WhatsApp, en el grupo de técnicas, una jurisprudencia que viene más amplia de lo que es el test de proporcionalidad, para que lo lean y les voy a explicar de una manera más amplia. ¿Alguna duda, compañero? ¿No? ¿Lo oí? ¿Cuál sería el rol del Ministerio Público? Al Ministerio Público le compete encabezar todas las investigaciones y dirigir a los policías y servicios periciales. Con eso siempre debe estar apegado a la Constitución. Y resolver todo el ejercicio de la acción penal. Con esto puede ser muy útil para poder encontrar si se cometió el delito y quién fue el responsable de que lo cometió, o si hubo otra persona más involucrada. El artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público deberá actuar en las etapas de procedimientos en la que intervenga en que debe estar absolutamente apegado en la Constitución. Deberá proporcionar toda la información veraz y los hechos y hallazgos que se han encontrado durante la investigación. Con eso no deberá ocultar ninguna información que pueda ser favorable en alguno de los dos intervenientes. El artículo 130 del Código Nacional, la carga de pruebas es demostrar la culpabilidad y debe estar correspondiente a la parte acusadora. El artículo 131 es la fracción 1, vigilar en la investigación de los delitos que sean apegados estrictamente en la Constitución y tratados de los derechos humanos. El fracción 2 es recibir las denuncias o querellas de forma oral o escrita, o también puede ser por forma digital o denuncias anónimas. En la fracción 2 es brindar las medidas necesarias de seguridad a efectos de garantizar que las víctimas o testigos puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo. Buenos días, yo les voy a hablar acerca del rol del defensor. Vamos a identificar primero quién es el defensor en el proceso. El defensor siempre va a ser la persona que está del lado del imputado, la persona que se le acusa. No confundamos defensor con asesor jurídico. El defensor es un litigante, abogado particular que no está relacionado con el Estado, en este caso con la Fiscalía. Como lo vemos en el artículo 20 constitucional que explica el proceso penal, nos habla de que es un derecho fundamental del imputado el tener derecho a una defensa, a un defensor en este caso. Pasando al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo 4 nos habla del defensor, el rol que tiene en el proceso. Y empieza en el artículo 115, que es la designación del defensor. Este empieza desde el momento, en caso de que haya un detenido, desde ese momento aparece esta figura, que lo solicita el imputado y tiene derecho a conversar, a platicar con su abogado en privado, y pues la Fiscalía y el Estado le tiene que dar la facilidad para que esta comunicación se dé. En caso de que no pueda contratar a un abogado particular por falta de recursos o cualquier situación, el Estado le brindará un defensor público de oficio. El artículo 116 nos habla de la acreditación. Los defensores deberán acreditar su profesión desde el momento que empieza su intervención en el proceso con su cédula profesional. Y el artículo 117 nos habla específicamente de las obligaciones que tiene el defensor en el proceso. Les voy a hablar de algunas porque son bastantes. La primera es entrevistar al imputado para conocer directamente la versión de los hechos y de esta forma poder preparar una buena defensa y hacer su estrategia, ¿no?
La fracción segunda nos habla de asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. En este caso estamos hablando ya de los alcances jurídicos, ¿no? Y de qué estrategia van a tomar en el proceso. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento que rinda su declaración, si es que el imputado así lo desea. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene el derecho de guardar silencio. La fracción cuarta nos habla de que tiene que analizar la carpeta de investigación con el fin de contar con mayores elementos para la defensa. Fracción sexta, recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. ¿Por qué? Porque es donde tiene que encontrar la forma de contravertir lo que dice la fiscalía. Todo en favor de su cliente, ¿no? Que es el imputado. Fracción octava, solicitar el no ejercicio de la acción penal. Y la fracción décima nos habla de que debe promover a favor del imputado la aplicación de los mecanismos alternativos para la resolución de controversia o formas anticipadas de la terminación del proceso penal, que es pues, las que ya hemos visto, una posible mediación, una suspensión condicional del proceso, ya dependiendo qué es lo mejor para su cliente. Y el artículo 125 nos habla de la entrevista con los detenidos. El imputado que se encuentre detenido por cualquier circunstancia antes de rendir declaración tendrá derecho a entrevistarse oportunamente y en forma privada con su defensor, cuando así lo solicite. La autoridad de conocimiento tiene la obligación de implementar todo lo necesario para que este libre ejercicio se dé, que es lo que ya les había comentado. Hola, ahora es mi turno de hablarles sobre qué es una resolución. Empezaremos por qué es una resolución. Una resolución es el acto procesal proveniente de un tribunal mediante el cual resuelve las peticiones de las partes o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. Siguiente. En el artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales podemos encontrar el contenido de una resolución. Podemos encontrar que se divide en tres cosas, que tiene tres contenidos. La primera es la imposición de la medida cautelar y la justificación que llevó al establecimiento de la misma. En la número 2 son los lineamientos de la aplicación de la medida y como número 3 está la vigencia de la medida. Y ya para terminar, los ejemplos de una resolución que se me hicieron los más sencillos de entender y los que más se dan. Está la prisión, semilibertad, trabajo en favor de la comunidad, multa, un decomiso, suspensión, inhabilitación y privación de derechos. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.